Señor, te damos gracias por tus infinitos milagros, por tu infinito amor hacia nosotros y por esta linda oportunidad que nos das de compartir con todos mis hermanos este sábado que nos regalas. Señor, quédate aquí, bendícenos y bendice este culto, porque en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Poder compartir este momento y poder compartir un mensaje con todos ustedes y también con todos los que nos escuchan. Está muy de moda la palabra combo. Las empresas llaman y dicen, le vendemos esto, pero usted paga esto y se lleva esto otro, y esto otro, y esto otro. A veces nos olvidamos que tenemos el mejor ofrecimiento del mundo. Tenemos el ofrecimiento de la salvación y simultáneamente con el ofrecimiento de la salvación, de que Cristo ha muerto por nosotros, tenemos también el ofrecimiento de irnos a vivir a otro lugar. Tenemos el ofrecimiento de la vida eterna, pero una vida eterna donde realmente podamos ser felices. Son las dos cosas maravillosas, entre otras, que nos ofrece Cristo a nosotros, ¿sí? Pero me gustaría hoy conversar un poquito o reflexionar acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo ha venido a esta tierra, ha venido como un niño, estuvo en un pesebre y conocemos toda su historia. Cristo vivió como un hombre, murió, su cuerpo mortal murió acá en la tierra, murió por nosotros, no tenía ningún pecado. Sin embargo, en la cruz lo crucificaron. ¿Pero qué dijo Cristo? Yo voy a volver, ¿se acuerdan? San Juan, capítulo 14, y vamos leyendo desde los versículos 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y después que me vaya y os prepararé lugar, os llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios nos ofrece llevarnos a donde está Cristo. Lo sabemos, hemos escuchado este mensaje y creo que lo hemos racionalizado muchas veces. Y seguimos esperando. ¿Y en qué condición seguimos esperando? Encontré un relato muy interesante. La noche del 14 de abril de 1912, hace 103 años, ocurrió la tragedia del Titanic. ¿Qué pasó esa noche? Todos lo saben, todos han visto películas, documentales, hemos escuchado cientos de cosas. Pero eso que nosotros hoy sabemos no se conocía al día siguiente y durante mucho tiempo no se conoció, durante algún tiempo. Acá encontré un relato que inventó un periodista de Nueva York hablando acerca del naufragio. No tenía ninguna noticia para dar. Los sobrevivientes volvían en un barco llamado Carpathia. Y el Carpathia se encargaba únicamente de mandar mensajes de los pasajeros que estaban a bordo y de que los pagaran. Y como otro dato, no puedo ya conmigo mismo, después del hundimiento del Titanic, recién se comenzó a ordenar el tema de comunicaciones. Y comenzaron por el tema de la navegación.
Porque antes, en esa época, alguien entraba a decir estoy en problemas y no lo escuchaban con la facilidad con que lo escuchan ahora. No porque faltaran operadores o capacidad técnica, sino porque ellos atendían primero sus necesidades. A partir de ahí se generó toda una reglamentación internacional. Detalle adicional. Este periodista neoyorquino dice, aterrados por el terrible impacto, los pasajeros salieron corriendo de sus camarotes y se dirigieron al salón principal. En medio de un ruido tremendo de acero, platos y vigas y madera que se rompía. El estruendo de los bloques de hielo que caían en la cubierta añadía horror al horror. Una multitud salvaje e ingobernable salió de los salones para ir a ver una escena tan aterradora que es imposible describirla. Más de 100 metros del casco no eran más que una informe masa de acero roto y retorcido. Pero ¿saben qué? Todo esto es mentira. Eso no fue lo que pasó. Ustedes han visto en la película. El barco chocó. Y todos seguían como si no pasara nada. En 3 horas se fue a pique. En los últimos minutos empezó a escorar, a darse vuelta. Cuando llamaron no solo a la tripulación, sino a los pasajeros, para que comenzaran a pensar en abandonar el barco, todos estaban muy tranquilos. Esto no se hunde. Todo seguía como acá no pasa nada. Y faltaban 2 horas para que se vaya al fondo del Atlántico. Hace poco leía una noticia que nosotros consumimos más de lo que puede abastecernos el planeta Tierra. Nosotros en este momento estamos consumiendo 2 tierras, por decirlo de alguna manera. Estamos saqueando todos los recursos naturales y no los necesitamos, ¿eh? No necesitamos consumir 2 tierras para vivir felices. Y sin embargo seguimos como los que estaban a bordo del Titanic, ¿eh? No falta mucho para que Cristo vuelva, hermanos. No falta mucho. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. En el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 3, dice lo siguiente: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Bien. Yo creo que esta triste realidad de este barco que se hundió nos debería hacer reflexionar de cómo estamos nosotros. Debemos prepararnos para este evento y deberíamos atender algunos consejos que nos da la Biblia, ¿sí? Recién leímos San Juan en el capítulo 14, de los versos 1 a 3. ¿Qué dice allí? No se turbe vuestro corazón. Hay motivos que nos podrían no solo traer temor, sino turbarnos y muy mal. ¿Sí? Vivimos un mundo que está, aunque no lo queramos ver, se está desarmando de a poco por nuestra propia obra. ¿Sí? Cristo, en estos versículos, Cristo, en forma directa, nos está diciendo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, lo hubiera dicho. Y por último dice: y si voy y preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros estéis. Esta es nuestra bienaventurada esperanza. No importa el momento que podamos estar pasando, difícil o de tranquilidad.
Seguramente, por más bueno que sea este momento, Jesús tiene mejores momentos. Y por más malo que sea este momento, Jesús también tiene una solución para eso. Tiene todo. Él es el Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es la promesa que hace más fuerte todavía lo de la redención. Porque nos promete lo mismo que para Cristo, nos promete a nosotros Dios, sin merecerlo. Cristo no cometió pecado. Esa es la solución de este mundo. ¿Qué razones tenemos para creer en Jesús basándonos en la Biblia? ¿Y qué razones tenemos para creer que Jesús vendrá? Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. ¿Qué nos dice? Apocalipsis, el último libro, 22, 7. Mira que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto fue dicho hace casi 2000 años. Y el concepto de pronto pareciera ser que en este mundo es diferente. Todo es ya, como los jueguitos electrónicos, como la internet, como la computadora. Queremos que todo sea inmediato. Pero este es el concepto de pronto de Dios. ¿Sí? Y él dice, dichosos los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Delante de nuestros ojos se han cumplido muchas profecías y les aseguro que los cristianos, nuestros hermanos de hace 2000 años, no tenían el conocimiento ni habían visto todo lo que hemos visto nosotros. Nosotros tenemos la prueba de que Jesús pronto va a estar acá. Hechos capítulo 1, versículo 19. Algunos ya lo sabemos de memoria. Habiendo dicho estas cosas, dice la Biblia, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de los ojos, de los que estaban mirándolo, ¿no? Cristo se fue al cielo y todos miraban a Cristo. Estaban todos tristes. ¿Cuál fue lo que le dijeron los ángeles que estaban ahí? ¿Por qué estáis tristes? A este que ven irse es al mismo que van a ver volver. Podemos encontrar muchísimos textos más que nos hablan de la seguridad de la venida de Cristo. Así como Cristo ascendió a los cielos, de la misma manera va a volver. ¿Sí? Razones para creer. ¿Por qué vendrá Jesús? ¿Para qué vendrá Jesús? Otra pregunta que tenemos que hacernos. Si me acompañan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. En Tesalonicense, capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Estos hermosos textos, hermanos, los podemos resumir 3 eventos muy concretos. ¿Para qué vuelve? Destruir a los impíos. ¿Les parece que este es un mundo justo? Yo creo que no. Y yo creo que este mundo pronto va a recibir la justicia que merece. Segundo, resucitar a los que hayan muerto en Cristo. Desde Adán en adelante, todos los que hayan muerto en Cristo, cuando venga Jesús, van a resucitar.
Y por último, llevarse a todos los justos vivos y resucitados a vivir con Él. La humanidad entonces queda dividida en dos grupos: los que se van a ir con Él y los que no se van a ir con Él. La pregunta es, ¿reflexionamos en esto? ¿Le damos el peso que realmente tiene o nos quedamos como los pasajeros del Titanic? Ese barco gigante chocó contra un témpano gigantesco. Lo que se ve arriba del témpano es aproximadamente el 10% del volumen de todo esa gigantesca montaña de hielo. La parte superior, se ve en los documentales y en los datos, la parte que se veía era superior, de mayor tamaño que el barco. Todos sabían, incluso el capitán del barco, que en ese lugar y en esa época del año había témpanos. Todos lo sabían. El mismo constructor del barco, que estaba a bordo, sabía que en determinadas condiciones se iba a hundir. Y lo supo desde el momento en que recibió el primer golpe y le dieron los registros de daño. El capitán lo sabía. Y le avisaron a todos qué es lo que iba a pasar. O trataron de avisarle. El asunto es que nadie lo creyó. Porque no se veía nada extraño. No es el relato ese fantasioso que hace el periodista neoyorquino. No se veía nada extraño y el barco se estaba hundiendo. Nosotros hoy no vemos nada extraño en lo que nos rodea y sin sacarlo de ninguna información confesional, ¿sí? de ningún credo, a nivel mundial los científicos están diciendo, miren, está cambiando el clima, miren, estamos consumiendo demasiados recursos, estamos contaminando todo y todo sigue igual. ¿Qué tendrían que haber hecho? Tendrían que haberse preparado. Van a quedar dos grupos. Lo mismo que pasó esa noche tremenda. Quedó un grupo que pudo salvarse y llegó a ese otro barco, Carpatia, y los demás murieron. Quedaron en las frías aguas del Atlántico en el invierno. Tremendo, ¿no? Tremendo, y cuántas lecciones podemos aprendernos de ahí. Sabemos que Cristo va a volver, sabemos para qué va a volver, sabemos cómo va a volver, sabemos lo que nos promete, en fin. La venida de Cristo es la mayor y más grande invitación que alguien te puede hacer en este mundo. Ven a Jesús, te está invitando donde estés, probablemente en las dificultades o en las bondades de tu vida. No importa el estado en que estemos. Jesús dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es el momento de reflexionar sobre esto. Han pasado muchos años y han pasado muchas cosas. Pero si nos detenemos a reflexionar en este tema, si nos ponemos a volver a estudiar las profecías, vamos a ver que ese tiempo se acortó grandemente. Yo creo, hermanos, que estamos como en ese barco, hace 103 años, muy tranquilos, muy grata y agradablemente disfrutando del cálido ambiente de la iglesia, pero tenemos que reflexionar lo que está pasando. Espero y deseo que nosotros, todos nosotros, nos encontremos en el grupo que se va a salvar y que a través de esta reflexión vayamos a Jesús,
que Él es primero nuestro Salvador, nuestro Redentor, pero también es aquel que nos va a sacar de este mundo, que nos va a llevar a un mundo mejor. Hermanos, ese es mi deseo y oración para todos ustedes.